Ok, está bien. Ahí Sí, veo al que está parecer sí se está grabando. grabando. Vamos a hacer una prueba si yo me salgo, si tú quedas conectada y me escribes Ya, por el WhatsApp. ya. Espérate un segundo. Para Ay, que no se pierda la liga, tienen que cambiar sí, el host o el anfitrión. eso ¿Sí ya lo sabes? hicimos. Ah, ok, Sí. entonces sí. Hay que cambiar primero a quién se queda de anfitrión y entonces ahora sí ya te puedes ir. Y le doy a finalizar. Sí, una vez que ya no eres anfitriona, ya puedes finalizar, pero te va a preguntar, ¿finalizar para todos o finalizar nada más yo? O yo me voy. Ah, ok, Ujú. ok. Está bien. Entonces voy a hacerlo y cualquier cosa estoy por el WhatsApp para ver. Ok. Ya. Ah, ok, ya me pidió lo de salir de la reunión. Ok, entonces yo salgo de la reunión y por el WhatsApp me escriben que ustedes puedan estar este, bien con todo. Ujú. Bueno, me dice asignar y abandonar, pero aquí ya te puse a ti a asignar un nuevo anfitrión. Ajá, exacto. Espérate. Entonces, Andrea, te pongo a ti como anfitriona Ya. y se puede poner una coanfitriona en caso de que haya algún problema, ¿no? No, yo creo que Andrea, está bien así. sí. Tú puedes Andrea igual, poner, tú igual puedes Andrea Andrea. nombrar. puede asignar, ajá, como anfitrión. Ok. Ya. Si ponen pausa la grabación, como la actividad es dentro de media hora, entonces, para que, Del acompañamiento que necesitamos y que queremos tener, sí, para otras mujeres, pero también para un proceso personal que hayamos vivido nosotras. Entonces, bueno, yo un poco contarles, bueno, entendí que este es un espacio de conversatorio por el Día Internacional por el parto en casa. Entonces, yo quisiera un poco compartir nada más y hablarles sobre mis propios partos, ¿sí? Y en una relación bastante importante, sí, porque yo decidí ser partera, digamos, como seguir este oficio y este camino, sí, este corazonar, porque mi primer parto lo tuve en un hospital y sufrí violencia obstétrica. Entonces, para mí fue muy difícil creer que después de haber acompañado a mi madre en varios partos que eran tan diferentes, llegar a un espacio de tanta violencia fue algo que no podía pensar que puede existir, ¿sí? Creo que muchas veces nosotras como mujeres pensamos que tal vez lo que tenemos a nuestro alrededor está en todos los espacios en los cuales podemos frecuentar. Entonces, bueno, yo con esa realidad, conociendo esta realidad, empecé a ser partera y de ahí pues muchos acompañamientos que hemos tenido, ¿no? Ahora yo creo que el parto en casa, al menos aquí en Ecuador, está cada vez más difícil por las políticas que tiene el país, ¿no? Ahora, una de las políticas que tiene a nivel nacional es del 98% de parto institucional. Subir ese porcentaje, el año anterior era el 95%, pero este año es un 98% y eso hace que nosotras, como parteras, como mujeres que estamos acompañando a otras mujeres digamos, solamente a que puedan ejercer su derecho a tener sus hijos donde ellas deseen tenerlo, pues nos vemos mermadas también, ¿no? En todo este proceso. Y entonces las luchas comienzan desde ahí, como de saber si queremos tener un parto en casa, ¿qué necesitamos? Nosotras como parteras o nosotras como mujeres que estamos acompañando estos procesos, ¿sí? Más allá de una preparación, de una mamá, cómo tiene que tener su parto en casa y como esto, siento que es muy necesario hablar sobre estas políticas también que se están generando en la mayoría de países sobre el tema de la institucionalización del parto, sí, que es bien importante, como que a nivel mundial eso se está generando y nos están quitando nuestro derecho a decidir dónde dar a luz. Entonces, cuando sabemos que las yo puedo hablarle de muchos casos, sin embargo, como que hablar en general sobre los partos en casa,
Sí, cuando tú tienes un convencimiento de acompañar a una mujer en casa, una mujer que ha decidido que quiere, sí, porque quiere estar con su familia, con su esposo, con su madre, con sus hijos, con las personas que ella haya deseado tenerlos durante este momento tan íntimo, pues, ¿qué puedo decirles? O sea, es necesario también que las políticas vayan acorde a estas necesidades, ¿sí? Entonces, desde ahí también hay muchos partos que nosotros hemos atendido desde el miedo, ¿sí? Y que sabemos que estas energías también pueden moverse mucho dentro de este espacio, ¿sí? Entonces, muchos de los partos que yo he atendido, hay muchas mujeres que tienen miedo a quedarse en la casa porque les han dicho que un parto en casa es peligroso, un parto en casa puede morirse ella, puede morirse el bebé, pero cuando también sabemos que los partos, tanto en institución y tanto en casa, puede pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es para nosotros bien importante, sobre todo siendo parte de la organización al que me debo, que es el Consejo Indígena de Salud Ancestral, que está como ahora cobijando a todo el espacio de partería ancestral dentro del Cantón Cotacachi. Entonces, para nosotros ha sido bien complicado como luchar con el sistema. Sí, con el sistema de salud que tiene esta política. Sin embargo, hemos atendido muchos partos y hay mucha diferencia entre los partos en comunidades con los partos en la ciudad, igual con las mujeres, sí, como de diferentes culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Cotacachi, las mujeres de las comunidades, las mujeres indígenas, son muy pudorosas con el cuerpo. Obviamente siempre van a tomar su posición, ¿no? Como que es ellos, y por instinto, yo creo que por inercia también en la posición vertical, utilizamos mucho la posición arrodillada, pero nuestro cuerpo tiene que estar totalmente tapado. Así lo hemos hecho, sí. Sin embargo, siento que desde mis propios procesos, creo que el liberarme un poco de toda la carga de tanta tela encima mío ha sido muy buena. Sí, yo tuve mi parto en casa, mi último hijo, acompañada por mi familia, por toda mi familia, sí, y acompañada por mi compañero, porque mis otros hijos, pues los he tenido en casa también, pero acompañada solo por mi madre. Entonces, sí es como una diferencia de cuando tú quieres que tus hijos estén o las personas que quieres que tú están presentes. La energía que se envuelve, como todo este proceso, sí, como nosotros como parteras ancestrales usamos mucho las plantas medicinales, tanto para el baño, tanto para tomar, tanto para lavados, tanto para hacer compresas. Entonces, pues, acompañadas de estas poderosas medicinas, pues nosotros acompañamos, ¿no? Y este parto, cuando yo estuve acompañada de toda mi familia, de las personas que yo quería que estén, fue muy, muy hermoso, ¿sí? Muy hermoso primero porque se mueve energía, ¿sí? Todo el, todo el proceso que nosotros tenemos es muy energético. Entonces, en el momento que se abre el portal de la vida también, ¿no? Recuerdo claramente como cuando yo tomé la ducha, así como todo el tiempo, casi la mayoría, no tuve una labor de parto muy, muy larga, pero sí tuve comenzó 8:30 y yo di a luz a las 2:30. De ese tiempo, sí, tomé 2 horas de agua caliente, sí, en la ducha. Estuve todas estas 2 horas, sí, como desde que como la primera hora que empezó el dolor y a la segunda hora en la ducha, y empecé a sentir como ya esta sensación de que mi hijo iba a nacer, ¿sí? Entonces yo fui a mi cuarto porque no quería dar a luz, digamos, en el baño, sino quería a estar en mi espacio, en ese lugar tan bonito donde también se gestó mi bebé. Entonces, ese fue un momento muy especial porque para nosotros como mujeres quichuas también como utilizar nuestro territorio, estar en nuestro territorio es bien importante. Entonces, cuando ya pasé a mi cuarto, tuve la oportunidad de tomar una vaporización bien calientita que me calmó muchísimo los dolores después de regresar de la ducha. Y después de esta vaporización, pues mi mamá me dio de tomar agüita de plantas, igual bien calientita. Sentí que mi cuerpo se calentaba bien, bien bonito, ¿sí? Y después sentí cómo se expandía, como mis caderas se expandían, es como que se soltaba así, como que hacía esto y sentí como mi hijo se encajó, ¿sí? Y empezó a pasar, ¿sí? Como empezó a pasar por el canal y fue muy bonito porque ya cuando yo sentí, o sea, fue como muy consciente todo. Entonces, cuando se siente que está ahí, pues ya nació. Y claro, todos estuvimos ahí como yo estuve con mucha alegría, como
como diciendo, ya nace el bebé, tráigame esto, tráigame lo otro, quiero esto, tráigame. Entonces, como tomando mi poder en este espacio, ¿sí? Y sí, como que muchos otros espacios, o sea, por estas experiencias que uno se tiene también dentro de nuestros propios partos, también se puede como compartir, ¿no? Con otras mujeres y que estas mujeres también puedan tomar sus decisiones desde lo que ellas quisieran hacer, lo que ellas quisieran tener, hasta incluso lo que ellas quisieran comer. Entonces, como que eso es bien importante en los partos que nosotros acompañamos, ¿no? Dentro de las comunidades. Sí, y en la ciudad, ni se diga, porque también hay mucha preparación, hay mucha lectura, ¿sí? Pero como al final yo les digo, solamente es cuestión de entregarnos a lo que está sucediendo, entregarnos de una manera confiando en nuestro cuerpo, confiando en el poder que cada una de las mujeres tenemos para poder traer vida y abrir ese portal tan mágico que es que un niño venga a este mundo, que crezca primero dentro de mí y que luego yo tenga que traerlo a este espacio, sí, como que el portal abriéndose para esto. Entonces, yo creo que eso y hay muchos otros, digamos, como muchas mujeres, cada una de nosotros tendremos muchas experiencias acompañando partos. Entonces, pues desde nuestra experiencia sí es importante acompañar desde cuidar el calor a través de las plantas medicinales, sí, como todo el tiempo, con baños, igual con vaporizaciones, con compresas, tomando, es lo que hacemos. Sí, como también el movimiento que se escucha, que se ayuda mucho para también aliviar el dolor. Entonces, eso podría yo contarles como desde la experiencia. Andrea, muchas gracias por el espacio de poder compartir. Me disculpo que estoy justo, amanecí hoy con un poco también casi sin voz. Entonces estoy así como en este esfuerzo de poder hablar con ustedes. Ajá. Martita, yo tenía una inquietud y te agradezco mucho que a pesar de todos los contratiempos que puedan presentarse, estamos compartiendo el espacio. ¿Cómo, cómo crees tú, al ser Dula, tú también, cómo quitar este miedo a las mamás? Porque, por ejemplo, en la ciudad hay mucho miedo del parto en casa. Y aquí se provee de una ambulancia cuando hay un parto en casa, que la ambulancia esté afuera esperando por si algo pasara. Y obviamente esto termina, pienso yo, de manera muy personal, que termina siendo como un foco rojo en la cabeza de mamá diciendo de, bueno, hay una ambulancia, bueno, hay una ambulancia, bueno, hay una ambulancia, y que termine contrarrestando esto, de que dejes fluir esto del parto y termines usando la ambulancia para ir a un centro, a una clínica para dar a luz. ¿Crees que se debería hacer eso? ¿De qué manera le aseguras como dula, como partera a una mamá en la ciudad que no va a pasar nada? O sea, porque decirle tal vez que puede pasar en casa o en el hospital cualquier cosa, no sé qué tan contraproducente o efectivo pueda ser. Está el audio, Martín. Mira, Andrés, sí, para mí, por ejemplo, acompañar partos, más allá de haberme formado como dula, yo ejerzo la partería en realidad, sí, como lo de la fundación me ha servido mucho para tener otras técnicas. Sin embargo, siento yo que cuando nosotros tenemos, digamos, como la preparación durante la gestación en la ciudad, primero que no puedo atender a una mujer en la ciudad si es que esta mujer no ha tenido al menos 5 encuentros conmigo, ¿sí? Si no ha tenido una preparación, porque lo más importante en este proceso es que ella se sienta segura de que está bien cuidada y de que ella lo va a lograr y que ella está convencida de que quiere tener su parto en casa, ¿ya? Lo que no pasa en la comunidad, ¿no? Que vienen cuando ya están en labor y que ya están muchas veces ya en el expulsivo. Entonces uno va a recibir al bebé. Entonces, que es mucho más diferente que, como por ejemplo en la ciudad, cuando alguien me llama, pues voy corriendo porque yo sé que ya, tal vez ya está naciendo el bebé, ¿sí? Pero en la ciudad es diferente. En la ciudad hay mucho control sobre nosotras mismas, ¿sí? Hay mucho control de lo que quiero, de lo que pase, cómo quiero que pase, qué quiero que se haga primero. Entonces, durante este control yo siempre les digo a las mamás, miren, hay que primero soltar el control. Segundo, sí, que en el momento que nosotros veamos que hay alguna señal de peligro, como por ejemplo
no sé si la tensión arterial está subiendo mucho, si le vemos que el parto está, tal vez como ella está muy agitada o empieza como a desmayarse, como, bueno, como cosas, ¿no? Como muy diferentes a la normalidad, pues vamos a pedir y vamos a conversar y desde la tranquilidad y desde el amor también vamos nosotros a entregar este proceso para ellos, ¿sí? Como llevándoles al hospital. Y por eso se genera un plan de parto. Si un plan de parto no es solamente cuando para hacer el plan B, sino que este plan B pueda funcionar y que se lo pueda hablar desde, digamos, como desde mucho más antes, sí, con anterioridad, sí se va a activar este plan B, sí, como cosa que la mamá llegue a ese espacio y no tenga que tener el juicio de los profesionales que están ahí presentes, ¿sí? Entonces, sí es bien importante, lo que yo he hecho es que las mamás puedan, perdón, perdón, sí, como que las mamás puedan tener eh, saber a dónde vamos a ir, sí, y que puedan como decidir y conversarlo ya con los profesionales a dónde vamos a acudir, ¿sí? Entonces, eso por una parte, y de ahí, pues sí, sí es que hay la necesidad y hay que conversar con la familia, ¿no? Porque muchas veces las familias tampoco tienen la posibilidad de tener y pagar una ambulancia. Es una de las cosas que nos han enseñado, ¿no? Durante el proceso, que si vamos a tener un parto en casa, tener una ambulancia cerca hace que la mamá se sienta segura, pero muchas veces no. Yo he tenido la experiencia de que la ambulancia no está y es las veces donde la mamá se concentra más, donde está como más tranquila, pero cuando tenemos una ambulancia cerca están con esa presión y si pasa algo, le digo, y si es que deben estar ahí, están sin comer, es que esto es, y la mamá empieza a generar otras preocupaciones por la gente que está acompañando. Sí, entonces sí es bien importante como conversar con las familias, especialmente con las mamás, como qué le gustaría y cómo le gustaría tener su parto. Sí, y sobre todo cuando es en casa. Sí, justo nos comenta ya Nana que lo fundamental e importante es que sea la gestante valorada y controlada. Y pues sí me ha pasado algunas veces que hay mamás que desean mucho su parto en casa, al menos aquí en Ecuador es como obligatorio tener una ambulancia afuera y siempre ha sido para mí como chocante el hecho de que sea como un foco rojo de lo que tú decías, Marquita, esto de que y si pasa algo ya está la ambulancia afuera, ya, o sea, es más como como una preocupación más para la mamá que una ayuda. Y por ejemplo, cuando hay mamás que están muy convencidas de un parto en casa, que están seguras y al final en los últimos chequeos terminan diciéndoles que la cabecita está muy grande o que hay doble circular de cordón y estas cosas terminan por convencerles de lo contrario ya a las puertas del parto. Bárbara tiene una pregunta, dame un momento. Sigue, Bárbara. Hola a todas, ¿cómo están? Gracias por el encuentro. Un gusto verte, Andrea. Y Marta, un honor conocerte. A mí me gustaría preguntar algo súper fundamental. Yo soy partera territorial, así me autodetermino, y vivo también en el área rural, entonces entiendo cuál es la complejidad de pensar un parto en casa. También soy mamá de parto en casa, decidí desde la primera vez hacer exactamente lo mismo y me tocó dos experiencias increíbles. Una fue en la casa, en un departamento en plena ciudad, con un hospital a 10 minutos, tomando todas esas precauciones de las que cuentan ustedes, que son como las fundamentales para las reglas o las normas que pide la obstetricia que trabaja en casa. Y la segunda vez parí en casa comunitario con mi familia completa, así como describe Marta, que fue también otra experiencia, yo creo que 10 veces mejor. Parí a mi hija en casa de esa forma,
con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi pareja, con las matronas, con sus familias también. Venían con sus niños, entonces estaban amigas mías, era un evento así muy grande y fue muy divertido. Pero yo quiero entrar ahí a preguntarle a Marta y a la otra partera que hay participando, ¿qué opinan ellas de la seguridad entre lo rural y lo urbano? ¿Es tan así que necesitamos estar cercanos a centros de salud si nosotros evidenciamos todos los días que los niños nacen en la seguridad y en el amor como si fuera algo espontáneo que nos pertenece? Entonces, es tan así que necesitamos estar rodeadas o potencialmente cerca de centros urbanos que nos permitan acceder rápidamente a salud pronta en caso de parto en casa, porque es así de real el riesgo que corremos. Ya, mira, yo te voy a contestar y la verdad es que eh, siento que los partos en la ruralidad es más seguro si tienes a alguien que ha estado y que tiene experiencia en reconocer, por ejemplo, en caso de una hemorragia, qué puede hacer, en caso de que un bebé tal vez esté con una distocia de hombros, pero qué puede hacer. A que la mamá esté sola, porque aquí pasa mucho, ¿sí? A que la Ujú. mamá esté sola y deciden dar a luz solas porque no hay una partera o no hay quien les acompañe en la casa y ellas han decidido como dar solas porque no quieren ir a un hospital. Entonces, yo siento que la seguridad está siempre y cuando esté bien acompañada con la gente que quiera y en su tranquilidad y en su momento, en su tiempo, ¿sí? Y como nosotros también como parte de este proceso, pues también estar preparadas, ¿no? Para cualquier eventualidad que pueda ocurrirnos, sabiendo que tal vez un centro de salud está, digamos, a una distancia, qué sé yo, de 2 horas o media hora o una hora hasta llegar. Entonces, justamente para no llegar, digamos, a una emergencia grave, aprendemos a reconocer los peligros que podríamos tener y llevar a tiempo a esta mujer a un centro de salud si necesitara el apoyo, digamos, como de personal, digamos, ya más de personal sanitario. ¿Y qué piensas de los traslados de esas circunstancias que a veces tú sabes que puede pasar que en el camino sea que nazca? Pues nada, o sea, si tú ves que ahí va a haber un riesgo, y yo al menos pienso que si va a haber un Mm, riesgo, solamente si hay un riesgo que está ya así como a la luz, qué sé yo, se le está subiendo mucho la presión, o le ves que se está hinchando mucho, o le ves que ujú. ya está desmayándose todo el tiempo y no, hay que llevarla, no hay que esperar tanto, ¿ya? Pero si Sí, es no. porque, Yo me pongo en sí, el lugar de la mamá que no ha parido nunca y que está enfrentándose a esa decisión que es como enfrentarse realmente a la vida y la muerte. ajá, entonces, sí, por ejemplo, en ese momento veo que la mujer es como, ay, es que ya no avanzo, es que ya no quiero, y es como que sí lo va a lograr. Entonces yo le digo, mira, vamos, respiremos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y no es que me hago la loca, pero sí estoy como dándole chance a que pueda como sentir, digamos, si en realidad quiere un traslado. Porque si un traslado con una mujer que la labor va avanzando y yo sabiendo que el dolor va a seguir, va a seguir, va a seguir, o sea, lo que va a pasar en un hospital es lo mismo, ¿sí? Mm. Entonces, es mejor como tenerla en casa, como dándole más cariño, dándole más calor, apoyándole con cualquier otro método y no trasladarla porque dice, no, es que ya no avanzo, quiero ir. Y sabiendo muchas de nosotras que acompañamos partos, que cuando dicen, ya no puedo, el parto está muy cerca. Entonces, Estamos ahí. ajá, es estar presentes, como estar para ella sin un tiempo establecido, porque los partos muchas veces son muy rápidos y muchas veces son muy largos. Ujú. Gracias, porque son experiencias que uno va juntando. Yo trabajo acá en la ruralidad, entonces me enfrento también a desafíos de repente. Hay partos que son muy lindos, muy fáciles, muy espontáneos y otros que también toman mucho coraje o determinación de tratar de decirles que estamos justo en esa
en ese límite de todo el fuego que como nos emana con el parto. Así es, querida Bárbara. Muchas gracias. Yo creo que sí estamos, al ser mujeres de la ruralidad, conocemos y sabemos y palpamos de primera mano, sí, como estas necesidades que tenemos. Sin embargo, pues es mejor estar que no estar. Sí, bueno, acá también sucede en harto lo que tú dices, los partos libres de mujeres que se van a la montaña y quieren parir en autonomía. Y ha pasado mucho, es algo que está empezando a tomar harta fuerza, por lo menos aquí en el sur de Chile. Yo estoy en Chile y está bien interesante lo que está pasando. También pienso que puede ser como un retomar de una energía que está necesitando muchas mujeres de alguna forma. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas o quiere contar sobre sus experiencias también. A mí me gustaría también compartir. Muchísimas gracias, Martita, Andrea, por su experiencia y por todo lo que aportan. Yo vivo en Canadá, en la parte del Pacífico, en Vancouver. Es muy diferente, me he dado cuenta con la otra dula que está con nosotros también, que es de Canadá, que ella vive en el otro extremo. Muy diferente, a pesar que es el mismo país, se maneja muy diferente el parto. De este lado, sí hay partos en casa, tenemos parteras certificadas todas, pero también hay parteras no certificadas que les llamamos parteras rurales. Igual, ¿no? Estas no están, entre comillas, permitidas practicar. Sin embargo, muchas mujeres, al ver que ahorita después de la pandemia ha habido mucha escasez de personal médico porque Canadá limitó a todas aquellas que habían decidido no vacunarse, les quitó licencia y no les permitió volver a practicar. Entonces hay muy pocas personal médico. Entonces, pues las parteras se saturan, los médicos se saturan y entonces estas mujeres tienen o la opción de un parto libre o la opción de buscar una partera underground, ¿no? Las que no están certificadas. De los partos que he asistido como dula, eh, puedo decir que los mejores partos han sido con partera y los más hermosos han sido con parteras rurales, las que no están medicalizadas. Partos de sueño. Y en los 19 años que llevo practicando, una sola vez nos tuvimos que ir al hospital. Aquí no hay de que se estaciona la ambulancia, pero sí la partera habla por teléfono a la ambulancia y decir, estoy en un parto en progreso, esta es la dirección, en caso de, yo te llamo para que vengas. Pero esto generalmente lo hacen en privado cuando la mamá no está escuchando, para no hacer ruido ahí. Y bueno, todos los partos han sido bien. Este único parto que tuvimos que llevarlo al hospital fue porque, como mencionabas, Martita, esta mamá ya estaba exhausta, se había metido al agua calientita, pero yo creo que eso como que le bajó la presión y estaba ya como muy cansada. Las contracciones empezaron a espaciar y la partera dijo, vámonos para que te pongan un poco de pitocina y entonces empujar otra vez las contracciones. Con toda tranquilidad, porque como decías también, no se esperan hasta que sea un evento de emergencia, sino que con toda tranquilidad se salió del agua, se preparó, nos subimos al carro y en cuanto llegamos al hospital, durante el camino al hospital ella continuó con contracciones y en cuanto a llegamos al hospital, ya la iban a preparar para ponerle su intravenosa para la oxitocina y le dije, vamos al baño primero para, si no ya después ya no vas a poder ir. Se sentó en el baño y me dijo, pero como que quiero pujar, como que quiero ir al baño. Le dije, sí, puja.
Y entonces empezó a pujar y me dice, pero creo que no es caca, creo que es bebé. Entonces ya me asomé y sí, era bebé, ¿no? Y entonces ya hablamos a las parteras y demás. La bebita nació en el water, la taza del baño. Y pues bueno, afortunadamente ya no dio tiempo a que le hiciera nada, ¿no? Entonces, en este caso, que es el único caso que hemos tenido que ir al hospital, al final se reactivó el trabajo de parto y no hubo problema. Entonces, creo que, y otra cosa también, que justamente porque hay poco personal médico en Canadá, ahorita también muchas personas están peleando por esa libertad de escoger dónde queremos parir y el gobierno está como muy controlador de decir no, porque entonces se van a ir a la cárcel y todo esto, ¿no? Entonces, hay mucho, yo creo que es en todo el mundo esta parte, este movimiento del parto libre, en donde las mujeres se están dando cuenta que el parto no es tan peligroso como nos lo han vendido y pues, bueno, mi colaboración es poder contar y poder hacer a las mujeres confiar en que un parto es un evento saludable, con las precauciones, pero un evento saludable. Es Y todo. Muchas gracias. gracias, Dulce. Verás, yo un poquito para responder la pregunta que está puesto en el chat, más allá de convencer a una mujer de un parto en casa, al menos nosotros acompañamos mujeres que han decidido tener su parto en casa. Y más allá de hacerles sentir como esta, de decir, mira, el parto en casa es más seguro por esto, por esto, por esto otro, lo que yo siempre les pregunto es, ¿por qué quieren ellas tener un parto en casa? ¿Sí? ¿Qué les ha hecho tener o querer tomar esta decisión? Entonces la pregunta se devuelve para ellos, ¿no? Y desde ahí hablarles sobre el parto desde la fisiología. El parto es un acto fisiológico, ¿sí? No es una enfermedad, no es una patología, ¿sí? No tiene por qué estar dentro de un hospital donde se cura enfermos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, como esta relación que nosotros podemos tener con las mujeres gestantes en ese momento, como de contarles un poco de qué es un parto, ¿sí? Y que esto es importante porque al final quienes van a decidir son ellos y nosotros no estamos para convencer a alguien que se quede a tener un parto en casa. Nosotros estamos acompañando este proceso para que ellas no sufran violencias, no hayan todas las intervenciones que tal vez no quisiera ella tener, ¿sí? Porque, bueno, nosotros al menos como parteras ancestrales no hacemos tactos, no estamos poniendo ningún medicamento, tampoco estamos conduciendo ninguna vía, solo acompañamos desde la observación, desde el masaje, desde como todas las técnicas alternativas que podrían, ahora son alternativas y que antes eran como las técnicas que se utilizaban para el parto, sí, que ahora se han vuelto alternativas porque se está queriendo medicalizar e institucionalizar un proceso tan normal, tan de toda la vida, tan de la humanidad, ¿sí? Entonces, eso, o sea, y yo como siempre les voy a decir a todas las mujeres, yo no estoy ahí para convencer a ninguna mujer de que tenga su parto en casa. Estoy ahí para respetar su decisión, estoy ahí para acompañar su decisión, ¿sí? Y para cuidar de esa decisión. ¿Ya? Entonces, yo con esto quisiera agradecerles. Lastimosamente tengo que retirarme porque tengo otro evento a las 4 de la tarde y tengo que viajar. Entonces, yo les agradezco mucho y cualquier cosa, siempre estoy a las órdenes. Aquí en Ecuador, pues estamos aquí. En Cotacachi, cuando quieran, pues igual. Sí, estamos como en las redes sociales, también como parte de la Dianacu. Y también la organización también tiene las redes sociales, que es el Consejo de Salud Hampi Guarmicula. Estamos ya. Entonces, eso, muchas gracias, Andrea, por la invitación, por poder compartir y ha sido un honor poder conocerlas también a todas las mujeres que están ahora aquí presentes. Muchas gracias. Hasta pronto. A ti, Martita, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Y pues ya lo verá luego nuestros agradecimientos. No sé si podemos compartir entre nosotras. Había otra invitada que no ha podido conectarse todavía. Le esperamos un ratito y podemos compartir alguna experiencia entre nosotras. Pues yo realmente soy en Ecuador, ha habido muchos obstáculos para el parto en casa. Es, es muy como raro ver eso aquí.
en la ciudad más que nada. En las comunidades, obviamente, como le escuchan a Martita, es muy normal y pues como labor personal, yo siempre he querido regar esa información de que no hay problema, pero ni siquiera yo he podido eh, lograrlo en mis partos. Quise hacerlo en mi segundo parto y pues no hubo la posibilidad porque tuve un problema personal y tuve muchas iras y me sentía muy asustada y obviamente se adelantó el parto y demás, entonces no lo pude hacer. No sé si ustedes tengan cosas que compartir con el resto de compañeras. Yo tengo una pregunta, Andrea. Las parteras rurales, y también para todas, ustedes que conocen parteras rurales allá, y que bien dicen que no hacen tactos, no hacen muchas intervenciones médicas, si la mamá se desgarra, ¿ustedes pueden suturar? Porque aquí no, las rurales, las certificadas sí. No, yo entiendo que no suturan ni nada, más bien hacen, o sea, que el proceso siga, o sea, que el proceso continúe. Totalmente. Yo conozco que no lo hacen. Ajá. Ok. Más bien entiendo que hacen emplastos de hierbas para ayudar a cicatrizar, pero no hay sutura. Nosotros usamos, yo empecé a probar la placenta. Entonces, de la misma placenta, la bolsita o una rebanadita de la placenta se le pone en la herida y es una maravilla. Lo mismo que la árnica. Hoy Qué yo chévere. quería, No había justo oído iba a nunca. decir lo mismo, que yo ya he trabajado harto con la membrana amniótica. Y lo otro que aprendí es que existen los parches de sutura en caso de ser muy grande. Y lo demás es que, bueno, la mayoría funciona bien, muy bien el matico. Yo ocupo harto el baño posparto inmediato con matico cuando hay desgarros o laceraciones que no son de real necesidad de puntada, pero en general, si la mamá se mantiene bien en un buen reposo, la piel Ujú. suele sellarse sola, Estos pero la parches, membrana me funciona muy bien, muy, muy ujú, bien. ujú. Estos parches Yo que escucho, dices, perdón, sigue Dulce. ¿cómo son esos parches que mencionaste? ¿Parches de sutura? Se llaman parches de sutura, sí. Y se Mira, ponen déjame dentro ver, del... quizás lo encuentro ahora. Tengo uno justo, porque estoy esperando un nacimiento y Yo he tengo escuchado, aquí. Voy a bienvenida, buscarlo. ya puedo conectar. Yo he escuchado muchas veces que sí se cura mucho más rápido cuando el proceso se deja, cuando hay sutura. Sufren mucho más las mujeres con una sutura que con cualquier otro método para Ok, cicatrizar. a ver, uy, que no lo veo. Ah, Y qué chévere. este es que es como una bandita Viene, o... claro, es como una bandita, como con un hilo, yo creo que es como tensor, y tiene varios tamaños, pero si tú puedes usarlo, puedes cortarlo también y usar un menor espacio. O sea, también Ok. es de rápido acceso, aprendí que funcionan bien, y lo aprendí porque vivo en el área rural, entonces es muy difícil llevar o trasladar a mi propia familia, a mis hijos en caso de accidente. Ya me pasó que uno se quebró la pierna, que el otro se golpeó la cabeza, porque vivimos en el campo, entonces su acceso al área rural es mucho más amplio, sus destrezas físicas son diferentes. Y eso Ajá. son cosas que me ayudan, por ejemplo, en mi kit familiar de Mm, emergencia. Así que por ok, eso aprendí, llegué a esos parches y sirven. ok. ¿Y esos los puedes poner dentro? Sí, sí, en general depende del tipo de desgarro, tú sabes que tienen grados, pero tienes que evaluar bien. Pero yo igual tengo mis amigas y mis amigas matronas de aquí de la zona y si tengo una emergencia que yo no puedo suturar y que es de necesidad de puntada, las llamo y ellas van, cobran esa urgencia aparte a la familia y hacen esa parte que yo trato de nunca hacerla y me ha pasado solo una vez. Ok.
Muy bien. Gracias, Bárbara. Bueno, Joa se había unido y parece que algo pasó y se salió. Ya. Joa, bienvenida. Yo creo que una cosa súper fundamental de comentar es que esto que dijo la partera Marta Arechingo es muy elemental sobre el acompañamiento continuo, que es lo que nosotras hacemos desde la educación de las dulas. Que siempre la mujer que vaya a decidir este camino se sienta bien acompañada y bien segura de la educación que va a recibir para preparar ese camino, porque sin educación es imposible llegar a tomar una decisión y a tener una consecuencia a través de esa decisión. Creo que lo fundamental es el rol que cumplimos de hacer acompañamiento continuo en este camino de decidir y llegar a tomar la ventana del parto en casa, porque a veces es como un llamado de auxilio para las familias que toman esta decisión, así como Dulce cuenta que en Canadá ya se restringió a través de la vacunación a los profesionales de salud. Aquí en Chile pasó lo mismo con el tema del COVID. Intentaron sacar a los estudiantes de obstetricia y de enfermería que no querían vacunarse, a los estudiantes también de medicina y de otras áreas de la salud que no querían vacunarse bajo los parámetros que tenían y protocolos de seguridad en ese tiempo, y hubo una organización de doctores acá que empezó a apoyar las decisiones autónomas de estos profesionales o estudiantes y aspirantes a ser profesionales de la salud, que fue mandándole formatos de apelaciones judiciales que insertaron a través de las escuelas de medicina de las universidades hacia los hospitales para que les recibieran las prácticas, porque no los dejaban tomar los internados, no los dejaban titularse, muchos tuvieron persecución gracias a eso, y amedrentamiento con respecto a las notas que, por ejemplo, podrían calificar en sus prácticas sin el protocolo. Así que igual el contexto, como dice Dulce, está siendo no solamente local, sino que se está viendo en muchos países exactamente la misma forma de insegurizar el medio del nacimiento. Ahora, una ventaja de cuando estuvimos encerrados fue que pues a mucha gente le daba más miedo ir al hospital a parir que quedarse en casa. Y ahí fue un muy buen momento para empezar a cambiar la mentalidad, sobre todo en estos países donde piensan que ir al hospital es más seguro para tener un bebé que tenerlo en casa. Y la finalidad de muchas parteras y de muchas educadoras perinatales es que volvamos a, a los orígenes, a hacerlas entender o comprender cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos escenarios. Y que bueno, yo entiendo ahora que cuando una mujer me dice quiero parir en el hospital, yo sé que es porque hay un miedo detrás, porque no confían del todo, no confían ni en su Ujú. cuerpo ni en las habilidades de quien las está cuidando. Y las mujeres que deciden parir en casa son aquellas que confían primeramente en ellas, en que pueden hacerlo y que nada más necesitan un apoyo. Entonces, ahí se nota cómo viven el parto, tanto en el hospital como en casa. Una mujer que está en casa está más adueñada de su proceso, y una mujer que se va al hospital generalmente va a ver si alguien la salva, alguien le decide por ella, alguien que tome el control por ella porque ella no se siente capaz. Como describía Andrea, que pasa eso de temer tanto que necesitas que otro esté ahí para darte seguridad.
Y al final el tema es que es muy violenta esa seguridad que eligen. Ujú. Es muy violenta. Andrea, estabas callada. Mamá, mírame. Está No sin te micrófono, oyes, Andrea. Andrea. O quizás está... Ahí va. Ya. Ya se pudo conectar. Bienvenida. Hola, hola a todas, mil disculpas. Tenía desinstalado el Zoom y tardé un montón en volver a instalarlo. La Tranquila. tecnología Ya nos está. gana a veces. Así que con mucha pena de no haber escuchado a Marta, también para no ser o reiterativa en los mismos temas, así si me pueden contar más o menos en el contexto en que ella estuvo o qué temas estuvieron abarcando, para no... Conversamos un poco de cómo habían sido los partos de Martita, partos de ella, de sus hijos, y habíamos hablado de que consideramos como violento el hecho de que se obligue a tener una ambulancia afuera, de cómo recomendar a las mujeres un parto en casa o si es oportuno recomendar o más bien dejar que fluya el proceso, esas cosas. Pero no sé si tú quieras compartirnos algo en especial, un caso tuyo, presentarte primero yo para que no se nos Dale, escape nada para conocerte. bueno. Mi nombre es Joana Rojas, soy argentina, ¿no? De origen argentino, pero vivo en Bolivia hace muchísimos años. Llegué en el 2001 y me fui quedando, fui volviendo y llegué aquí a parir mi primer hijo hace 17 años, 18 años. En lo cual esto que estaba escuchando de por qué elegimos parir en casa, en mí fue una búsqueda de tenerle miedo al hospital, todo lo contrario de lo que suele pasar. Mi búsqueda fue, no quiero parir en el hospital, no quiero pasar eso, y había acompañado un parto en casa de una amiga, así que bien estudiadita me animé a parir solita, y desde ahí empieza mi acompañamiento. Ya nacía esto de estar con mujeres embarazadas, desde la parte corporal, y bueno, año a año vivo en Samaipata, en una tierra de nacimientos, porque acá había muchas historias de partos autogestionados, con partera de aquí, pero estaba tan viejita que ya no quería ir a las casas, así que ella nos iba diciendo, ustedes pueden, lo van a hacer entre ustedes, y desde ahí nació este camino que no deja de acontecer. Así que creo que el parir en casa es un llamado de cada mujer, ¿no? Hoy en día creo que la lucha tiene que ser que cada mujer elija el parto que quiera tener, así sea donde sea. Me parece que por ahí viene la intención más allá de llevar al parto a la casa. Si una mujer se siente segura en el hospital, que lo puede hacer en el hospital, pero realmente eh, gestionando su cuerpo, ¿no? Decidiendo sobre las tomas de decisiones que quieren hacer. Me parece que ese es nuestro rol de acompañar, poder empoderar hoy en día en reconocernos que podemos parir. Acabo de leer una historia alucinante que vi que una mujer había parido de nalgas en el hospital y la habían propuesto que esté en la camilla y ella dijo no, 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 se puso en cuclillas y parió. Y al salir el bebé les enseñó a todos, ustedes me dijeron que no podía parir, que no iba a hacer un parto natural, que tenía que ir al cesárea y miren, acá les muestro que sí pude. Mm. Lo hizo en el ámbito hospitalario, pero realmente lo hizo, ¿no? Y lo llevó adelante, entonces todos quedaron anonadados en medio de la sala de parto. Entonces creo que desde ahí viene, aunque yo acompaño partos en casa, ¿no? Algunas veces me toca, muy pocas veces, de hacer traslados
y sigo acompañando, ¿no? He entrado un par de cesáreas a acompañar que han sido, bueno, necesarias, ¿no? A ver si quieren hacerme alguna pregunta en base. Yo, ¿cuándo tú ya ves la necesidad de trasladar? Uy, qué difícil eso. Trasladamos ante un parto que realmente no progresa, que vemos que la mamá está cansada o que la mamá nos dice que ya no quiere más. Intentamos ver por qué no quiere más y por ahí a veces hay trabas, ¿no? De ella misma y si puede. Bebés que han estado, por ejemplo, un caso que me pasó fue que la vejiga estaba llena, trabajamos miedos, trabajamos un montón de cosas, la vejiga se vació como 2 o 3 veces y bueno, ya la madre no quería más, bebé en mala posición y tuvimos que ir fuimos a una clínica de parto respetado, intentaron seguir ahí y la frecuencia cardíaca del bebé se elevó un poco y decidieron ir a cesárea. Por ejemplo, ¿no? Tiene que haber algún indicio, el parto en casa se tiene que dar eh, lo más llevadero posible sin que mamá y bebé corran riesgo. En cuanto mamá y bebé corren algún riesgo, hay que pensar en un traslado. ¿Se ha dado estos casos, tú has acompañado, por ejemplo, de circulares de cordón o cabecitas, bueno, que los ginecólogos mencionan a las mamás que los cabecitos están grandes y que el parto no se puede dar de forma vaginal? ¿Has acompañado estos partos? ¿Cómo quitar el miedo a las mamás de que sí se puede dar o que no se puede dar? ¿Cómo? Cuéntanos, Doa, por Les tengo que contar que eso es habitual aquí. Por lo menos en Bolivia, circulares de cordones, ven 2 circulares de cordones y ya dicen que no, o ven mamás pequeñas, con caderas pequeñas, y que el bebé ya está pesando más de 3,5 kilos y más, y empiezan a crear todo este miedo, y ahí entra a concientizar, ¿no? Y a empoderar a esta mamá que sí va a poder. Yo tengo mis caderas, muestro que las caderas sí tienen movimiento, que se van a expandir, que reeducar todo eso, porque es encontrarnos también con muchos miedos que sí que hay que trabajar, eh, sobre todo una vez impuestos y que tu bebé va a correr riesgo y que, no sé, se va a ahorcar, ¿no? Con el cordón, cómo explicarles que el cordón es gelatinoso, que a medida que va saliendo inclusive puede no tener esas vueltas de cordón. Me pasó hace no mucho un diagnóstico de doble circular de cordón. Bueno, trabajamos con la mamá, hicimos quema de miedos, sacamos sus miedos y bueno, a la hora de parir, esta bebé no tenía ni una vuelta de cordón, ¿no? Eh, Llegamos a una conclusión que el ecógrafo, el que había hecho el informe de ecografía, había redactado y copió y pegó y había quedado con las 2 circulares de cordón, ¿no? Entonces lo importante también de pedir otro diagnóstico en otros lugares, ¿ya? O sea, a veces los estudios o las ecografías no son tan exactas y todos nos podemos confundir. Entonces esto es importante también pedir Yo tengo ahí siempre. una pregunta, Joa. No soy partera y no tengo ese conocimiento. ¿Qué tan peligroso es tener una doble de cordón? Porque he visto también muchos partos con doble circular de cordón y sin problema. Pero, por qué lo manejan como con algo peligroso? Hay que también ver el flujo sanguíneo, ¿no? Se le puede mandar un Doppler, se le puede pedir a la mamá que se haga el estudio de Doppler para ver también el riesgo sanguíneo, si está llegando bien al,
al bebé. El ritmo cardíaco del bebé. Sí, el flujo sanguíneo, ¿no? Que está llegando. Ajá. Pero durante el parto puede causar una emergencia en la doble circular de cordón. La verdad que en mi experiencia que tuve, no, no han No. salido bebés que inclusive con 2 vueltas de cordón, esto que también por el Bandolera. paso, sí, Mm, sí, ok. sí, 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 es una de las maniobras que más hacemos, ¿no? Sacar circulares de cordón. Ujú. Sí, justamente hace poquito compartí la experiencia de una partera tradicional que nos contó que fue un parto bien difícil y que ella veía que el cordón venía enroscadito, con doble vuelta. Y bueno, me ha contado algo que yo nunca he hecho, pero que ha metido mano antes con la cabecita hasta por acá, ha sacado su vuelta de cordón y el bebé salió. También hay un mensaje que me llegó hace poquito, lo maravilloso que es nuestro cuerpo y en esos cordones que son largos, cómo el bebé de alguna manera se lo envuelve para que no haya prolapso, ¿no? También otras maneras de verlo, otras maneras de pensarlo, eh, un cordón que me envuelvo para que no haya un prolapso. Entonces, estar atentas, escuchar, siempre estamos escuchando ritmo cardíaco del bebé, vitalidad de la mamá. Ujú. Y si tú ves que hay una madre que está muy conectada con ella misma te va a decir, mi bebé está bien, sigamos adelante. Ajá. Vale mucho la confianza también que ellos tengan. Pero el de la circular de cordón es bastante un tema ahí. Porque yo he escuchado así cuando hablan de esos temas en que dicen que a lo mejor una circular de cordón o doble circular, y si el cordón viene corto, puede evitar que el bebé salga del todo. Defienda. Ajá, ¿Cómo será? ¿Cómo lo podemos saber? exacto. ¿Cómo lo podemos saber? Hay maneras, Beltrán, ayúdame, hay maneras de que se pueda medir el largo del cordón en algún estudio con cordones cortos. La verdad que he visto cordones muy cortitos y bebés que salieron. Aún enredado, o sea, Bien. con circulares. Y generalmente cuando hay Sí, circulares es porque el cordón es largo. sí, puedo participar. Podés participar, claro. La circular de cordón es un tema sumamente importante y coincido en algunas cosas contigo, pero hay otras que tengo una opinión un poco diferente en el sentido de mi propia experiencia y, como médico, lo que he leído y además mi experiencia de paternidad, ¿no? Eh, la circular de cordón, primero hay que entender sus características epidemiológicas, es decir, lo que se sabe por estudios, porque es lo que más nos orienta a, digamos, a lo que yo planteé como mi experiencia, ¿no? Eso hay que ser muy cuidadoso, yo en eso trato de ser muy cuidadoso. Entonces, entender que la circular de cordón aparece prácticamente en casi todos los estudios publicados, alrededor del 25 al 30%, y algunos dicen que un poco más, de los partos vaginales normales, que no pasa nada. O sea, en esa proporción aparece, más o menos, digamos, un 30%. Número dos, como dato epidemiológico, casi nunca muere un bebé a causa de una circular de cordón. Sí ocurre, pero estadísticamente es una ocurrencia muy rara e infrecuente. La En cu- mortalidad neonatal atribuible al cordón umbilical es rarísima, pero existe, no es que es cero, existe. ¿Esto sería porque fuera una circular muy apretada o porque hubiera un nudo? Lo que sucede es que muchas
Dulce, no te entendí porque lo escuché entrecortado. Sí, se está cortando tu señal, Beltrán. Te decía que estas muertes que se dan es por un cordón muy apretado, una circular muy apretada o por un nudo. Claro, claro, no, tú lo dijiste, cuando la razón es cuando la circular está muy apretada, si hay un nudo, es rarísimo que esa sea la causa, pero por supuesto que puede influir, pero, pero el cordón corto es el que más se atribuye a eso, porque el cordón corto se aprieta, ¿ves? Ujú. Es el que más se aprieta, porque cuando el bebé está descendiendo, entonces es cuando más se va a estirar, sobre todo si la placenta está insertada en el fondo del útero. Hay otro aspecto clave, la ecografía se equivoca, ¿no? En realidad no se equivoca la ecografía, se equivoca el que la hace. Eso también es verdad. Entonces, por supuesto que hay que tener un diagnóstico adecuado. Y el Doppler sirve, el Doppler color, para ubicar más claramente el cordón porque se ve el movimiento de la sangre a color en la pantalla y tú lo puedes ubicar, pero el Doppler se utiliza para evaluar el bienestar fetal, ¿no? Más yo soy ecografista con el modo B, que es el blanco y negro, ¿no? La ecografía más básica y simple. El asunto es que hay que tenerle cuidado, porque es una causa de cesáreas injustificadas y de meterle mucho miedo a la mujer, y por supuesto para los que atendemos nacimiento resulta de mucho miedo por la posibilidad y de que el bebé se asfixie por el cordón apretado. Eso rara vez ocurre, como les dije. Entonces, pero puede ocurrir. Entonces, como dula, como partera, bueno, lo otro es esto. Sí se puede diagnosticar aunque tú no tengas ultrasonido. Tú puedes tener una sospecha de que el cordón está en el cuello cuando el periodo expulsivo es muy lento, muy prolongado, el bebé baja y después vuelve a subir, como que si saliera un poco con el pujo y después se vuelve como succionado al interior. Eso lo hemos visto, lo que han visto muchos partos. Y cuando hay líquido meconial, tú puedes decir, oye, hay líquido meconial y el corazón del bebé, tú lo escuchas y está irregular o como dicen los norteamericanos, una evaluación no satisfactoria del latido fetal, un ritmo cardíaco no satisfactorio. Tú puedes sospecharlo, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que tenerle miedo porque no es solo la muerte del bebé lo que nos preocupa, sino el daño cerebral con que pueda salir un bebé. Ujú. Eso no justifica un parto vaginal, humanizado, como lo quieras llamar. O sea, en esos casos debería haberse hecho una cesárea a tiempo. Y casi siempre los bebés avisan porque los dos cambios, los dos signos que ocurren son el latido irregular, una bradicardia, a veces muy profunda, a veces no tanto, o la irregularidad del latido, y la lentitud del proceso, sobre todo en el segundo periodo del parto, en el periodo expulsivo. Es un temazo para mí, se los comento porque yo tuve la desafortunada experiencia de que mi hijo Simón muriera con más de 39 semanas, con 40 semanas cumplidas, muriera el día del parto con una circular apretada de cordón y tenía la manito en el cuello. O sea, yo viví eso en carne propia, Dulce. Entonces imagínate mi sentimiento después de eso, que yo me decía en ese momento, yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora con este miedo? Y cada vez que yo iba a un parto después de eso, que eso ocurrió a la mitad de mi carrera, después yo eso tuve 10, 15 años más de partos. Y en los primeros yo decía, ¿qué hago cuando sospecho una circular? ¿Hago o no hago una cesárea? Porque la tendrá o no lo tendrá. Entonces, Ujú. para mí fue un reto muy grande por la vivencia de mi bebé. Y yo lo que hacía, siempre lo comento en los cursos de duras, yo les decía, yo salía a respirar un rato de la sala de parto, rezaba un Ave María, un Padre Nuestro, como para relajarme con ese mantra católico, y decía, Simoncito, así se llamaba mi bebé, decía, Mm. Simoncito, ¿qué hago? Guíame, hijo, ¿qué hago? Saco a este bebé, espero, tendrá el circular. Y generalmente había algo como intuitivo que me guiaba un poco. No quiere decir, o sea, esto es una especie de interpretación muy personal, para nada científica. Ujú. Yo pienso que la parte científica también me guiaba, porque la tengo en mis células. Yo estudié obstetricia, yo soy médico. Entonces, las dos cosas.
pero hay que tenerle cuidado. Y por último, yo pienso que aquí una de las cosas claves es qué hacer y qué decirle a una mujer que le han dicho que tiene circular de cordón. No le podemos garantizar a ella ni a ninguna otra, no, tú vas a tener un parto normal y no va a pasar nada, porque nosotros no somos Dios para saber el futuro, ni somos adivinos, Ujú. porque no Ahí, todo el tiempo las cosas salen bien. ahí Y Beltrán eso con, es atribuirse un poder que no tenemos. Entonces, es como decir, yo pienso que debemos decir, mira, cuando hay una circular de cordón, lo que hay que hacer es dar los datos científicos, proporcionar información, tratar de calmar el miedo y dejar bien claro que la decisión está del lado de la mujer. Yo estoy de acuerdo contigo que dijiste que pedir otra opinión, siempre pedir otra opinión, porque puede ser que un experto te diga no tiene una circular, o como me pasaba a mí, que yo le decía a mi maestro de ecografía, le decía, tiene una circular de cordón, y de pronto él me decía, no, Beltrán, no tiene una, tiene dos. Y yo le decía a la mujer, bueno, ¿qué hacemos? Y muchas veces me decían, hazme cesárea. Y muchas veces me decían, yo quiero intentar el parto. Y yo en ese caso le decía, bueno, vas a pasar el parto en postura vertical y en movimiento, como es lo mejor para oxigenar a tu bebé. Y vamos a tratar de que el expulsivo sea lo más corto posible. Que pujes, digamos que cuando realmente te toque pujar. Y saques al bebé rápidamente. Y tengamos todo listo para actuar y para hacer una cesárea si es necesario. Si la mujer me Ujú. decía, yo quiero parir en mi casa, decía, bueno, vamos, pero hay que tener un traslado disponible. Pero aquí las consecuencias pueden ser serias, ¿verdad? Entonces, Ujú. no era mi decisión. ¿Eh? Al igual que yo siento que, digamos que el proveedor de salud, si tiene mucho miedo y no se siente cómodo, bueno, ¿Lo perdimos? Parece. Qué interesante saber la posición de un médico del otro lado. sí, iba a decir lo mismo que también concuerdo, hay muchas cosas que nos lleva, otras cosas para tener en cuenta también son los partos después de cesárea, ¿no? Diciendo esto que Beltrán dice, o los partos podálicos, eh, poder ver cuánto es el riesgo, ¿no? O el porcentaje ahí, porque claro, eh, se puede romper el útero después de una cesárea, después de dos cesáreas, puede haber una probabilidad, pero dar ese porcentaje a la mujer es una entre 100, ¿no? Entonces, que ella decida. Puede suceder esto. Tú decides, cuanto más información damos, mejor. Si tú quieres ir a una cesárea porque crees que puedes o sientes que vas a ser una de esas 100, tú tomas el poder. Si esa madre está empoderada, tú acompañas. A lo que voy es que una no convence de nada, ¿no? Una acompaña, no convence de nada. correcto. Quizás el porcentaje antes era mayor porque se iba más a cesárea, porque había más vueltas, más circulares de cordón. Eh, Siento lo que has contado, Beltrán, súper directo a lo que se está sintiendo. Te tocó a ti, les tocó a ustedes entre tantos y cómo afrontar esto, ¿no? Porque quedan ciertos miedos después de las muertes. Eh, a mí me acaba de pasar ahora que murió un bebé a las 40 semanas cumplidas, sin signos vitales, y que llegó al hospital y le dijeron, es que ya estabas en fecha. ¿Y tú cómo acompañas eso de ya estabas en fecha, ¿no? Y pasaron 2 días y después de la fecha probable de parto y falleció el bebé. O sea, muchas cosas, ¿no? Que pueden suceder y que no están en nuestras manos, que pueden ser así o pueden ser así, pero creo que siempre hay que acompañar, informarse, darle a la mamá otra posibilidad, que esté segura, no intentar convencer de nada, sino acompañar con los conocimientos que una tenga, con las experiencias que una tenga. Bueno, a mí me pasó esto, ha pasado esto, o nunca viví eso también,
me toca decir, la verdad que no, esto nunca lo había vivido, investiguemos, preguntemos, ¿no? Estar abiertas a hacer eso, porque bueno, tampoco tengo demasiadas experiencias en partos después cesárea, ¿no? Después de 2 cesáreas. Viene una mamá y me dice, ¿me puedes acompañar en este cuarto parto después de 3 cesáreas? Sí sé que hay estadísticas, ¿ya? Pero entonces investiguemos qué sientes tú, cómo te acompaño, qué miedos te traen para que podamos resolver esos miedos, o qué tan plan B tenemos que tener. Acá estamos súper lejos de hacer una cesárea. Estamos a 2 horas y media, 2 horas con suerte, ¿no? Digo lejos porque a veces son minutos para Ujú. acompañar eso. Entonces eso también se presenta al parto en casa. El plan B acá en el pueblo es este. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos no dispuestos? ¿No? Tener cada parto realmente es un mundo. Entonces, y también las circunstancias que se van a dar, en los lugares donde se van a dar, hay que contemplar varias cosas. Y también puede ser que ante eso que tú no ves seguro y que digas, no, no acompaño, no están las cosas dadas para que se pueda dar el parto en casa, ¿no? O no tener un seguimiento con esa mamá, no conocerla desde que lleguen ya en la semana 39 a punto de parir, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y si nos encontramos con algo fuerte, también a nosotros después nos lleva un proceso. Estamos acompañando, pero esto, ¿no? Cómo después nos queda a nosotros impregnada esa historia y cómo volvemos a acompañar. Entonces hay que cuidarse mucho también. Ujú. Saber decir que no. Cuando hay que decir que no, saber decir que no. Si no tenemos o las herramientas, o vemos que esa mujer tampoco va a tener las herramientas, aprender aunque desde mi corazón quiero acompañarlas a todas porque quiero que todas tengan esa experiencia y puedan hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer lecturas también. Ujú. Yo quería hacer un, un resumen también de una cosa que me pasó. Una vez tuve una madre que perdió el control emocional, tuvo un quiebre emocional muy grande durante la última fase de descontrol y de agresión. Y también me tocó otra vez un padre agresivo. Así que, como dice la partera recién, que hay que saber escoger y saber con quiénes se puede y con quiénes no se puede. Aprender a descartar que no todas las personas tienen esta decisión y convencimiento de la idea de un parto en casa. Esta persona que mencionas, Bárbara, la mujer que perdió el control, ¿fue en el periodo de transición? No, estaba en expulsivo ya casi. Estaba Ujú. llegando a la cima pero la pareja fue muy, muy, muy asertivo en escuchar más allá de lo que él veía, como que siguió su propio instinto y le dimos un espacio de seguridad sin importar el descontrol y ella empezó a fluir rápidamente, a entender que esa fuerza era el mecanismo que necesitaba para expulsar la cabeza. Y en cosa de unos 10 15 minutos nació el bebé sin problema. Muy, Ujú. muy bien. Pero la primera vez que me pasó fue el descontrol de un papá y eso fue súper, súper fuerte porque yo no soy psicóloga y tampoco tengo tantas herramientas como para controlar mi parte emocional. Entonces, cuando uno recibe violencia estando en esas situaciones en que no se puede generar ese ambiente violento, es muy difícil autorregularse emocionalmente y en eso
Por eso hago hincapié en que uno tiene que aprender a ver más allá si esta familia realmente va a poder llegar a esa decisión, si es muy... si el papá, por ejemplo, el papá en este caso nunca estuvo en ninguna visita prenatal. Entonces eso es clave, el acompañamiento que la madre recibe desde la familia, el apoyo familiar, más el apoyo del acompañamiento externo que hacemos como dulas, como parteras, como acompañantes dentro de la etapa perinatal. Creo que es importantísimo que tenga ese límite de evaluación emocional de cuánto me siento yo conectada con esa familia y de también decir, mira, sabes que quizás yo no soy la indicada, puede ser esta persona que puedes llegar y que puedes tener más fiato, mejor confianza. También entender que uno puede recomendar a otras personas que le den mejor seguridad y que la lleven por un camino en que sea lo que buscan. Sí, sí, es así, es así. Y también algo importante que me surge compartirles es que saber quiénes van a estar presentes ese día, ¿no? Como dulas hacen el plan de parto, como parteras también, escuchamos qué es lo que quieren, con quién quieren acompañar. Entonces, en algún momento, hacer una reunión, juntarnos con esas personas que van a estar presentes el día del parto. Porque a veces los miedos no son de las madres, pero sí son de estas otras personas, y todo eso puede intervenir, puede demorar, puede crear depredadores, ¿no? Entonces, quiero estar, no sé, quiero que esté mi mamá, o quiero que esté mi compañero, quiero que estén mis hijos, ¿sí? Entendemos al parto como un acto familiar también, donde pueden estar acompañados por los seres queridos que ellos quieren estar. Es importante juntarnos con esos seres, escucharlos, contarles cómo puede llegar a ser, o que nos hagan preguntas, ¿no? Mm. Esto no sé si lo trabajan o lo tienen también en presente. ¿Algo más que me quieran preguntar o compartir? ¿Les puedo compartir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si Adriana quería decir algo hace un momento. No, hoy solamente creo que una de las chicas, no ubico los nombres, habló de el parto en la casa con 3 cesáreas anteriores. Yo también soy médica y estoy haciendo el curso de Dula en Aurora Madre. Personalmente, yo lo que les puedo decir es que en la medida que el útero tiene incisiones y cicatrices, se corre más riesgo de que se rompa en el momento del trabajo de parto. Yo, en mi formación como médica, mientras fui residente, nosotros hacíamos con una cesárea, hacíamos parto por abajo. Y con muchas horas, por supuesto, totalmente espontáneo, sin medicación, sin pitocin, sin nada. Durase las horas que durase, hasta que tuvimos 3 rupturas, y en una de esas rupturas falleció el bebé. A partir de ahí, medio como que se normatizó, y además se extendió el desgarro, y fue una paciente que estuvo muy mal, que casi fallece también, medio como que nos marcó en el servicio, y a partir de ahí directamente en un servicio muy normatizado, a pesar de que muy de avanzada en cuanto a estudios. Habíamos trabajado con el doctor Caldeiro Barcia con respecto al parto vertical, o sea, muy fisiológico todo se trataba de hacer. Teníamos un índice de cesárea solamente del 11%, pero después de eso realmente
el jefe de servicio, que era el mayor defensor del parto vaginal, fue el que indicó que a cesárea hiciéramos cesárea. Por supuesto, muy bien indicada. La primer cesárea es la que te marca el futuro obstétrico en general de la paciente. Es la que tenés que pensar más. ¿Mm? Yo no me arriesgaría a hacer un parto en una casa, sinceramente, con 2 cesáreas anteriores, ni siquiera con una cesárea anterior. O sea, yo el curso lo hago porque siempre me interesó, porque me parece muy bueno esto de que cada mujer tenga una dula, porque siempre vi eso en las falencias del hospital, y es como un dar 180, no, más de 180, 360 grados de mi formación como médica, porque se imaginan que es bien tecnócrata, como dice Beltrán, mi formación. Pero siempre lo que sentí era la deshumanización. No posiblemente hablando de violencia obstétrica. Yo nunca viví violencia obstétrica donde yo trabajé porque no lo hubiera permitido. Siempre fueron hospitales muy respetuosos de la madre, pero seguían protocolos, ¿sí? Eh, y realmente lo que estoy segura que no sé si voy a hacer acompañamientos en partos, pero no podría, por todo lo que sé, por todo lo que vi, a veces el que no ve o el que no sabe, bueno, puede decir que no hay ningún inconveniente en hacer un acompañamiento en una tercer cesárea o un parto por vaginal en la casa. El que ha visto muchas cosas y muchas complicaciones y hasta incluso muertes, eso te marca mucho, como decía recién Beltrán con lo de la circular. Yo de lo que estoy segurísima que puedo acompañar a una mamá hasta los 5 o 6 centímetros capaz, en su casa, bañándose en un parto vertical, no hay problema. A partir de ahí, si yo no le puedo controlar los latidos, ya, o si no tengo una ambulancia en la puerta, aunque la mamá no sepa que está la ambulancia, eso que ustedes se quejaban de la ambulancia, si yo no lo podría hacer, pero por mí misma, porque me quedo sin coronarias, me infarto ahí. Con cada latido que descienda posiblemente, porque ya saben que cuando la cabeza se va metiendo, es lógico que se comprima y que tenga dipuno más y rompió la bolsa. Pero a veces esas desaceleraciones son tan largas que pueden esconder un sufrimiento fetal, una isquemia, más si el trabajo de parto fue muy prolongado y se acaba la reserva de la placenta de ese bebé. Entonces, yo personalmente, partos en la casa, de trabajos de parto muy prolongados, o cualquier tipo, o sea, el único parto que creo que podría llegar a ayudar a acompañar sería el parto posiblemente de una segundigesta, una tercigesta, o sea que son las mujeres que capaz menos complicaciones tienen, que no necesitan de suero, que caminando simplemente, moviéndose, van dilatando, pero ningún otro tipo de parto con antecedente. Una mujer que tiene 3 cesáreas anteriores ya no es un parto normal, fisiológico normal el que va a tener, porque ya tiene esos antecedentes, que sean provocados por la exageración o, no sé, del accionar médico, no sé las causales de los partos anteriores, pero yo no me arriesgaría a hacerlo. No sé, será porque ya te digo, son muchos años de ver muchas cosas. Cuando uno más ve, cuando recién entras al hospital y sos residente, te pensás que sos omnipotente en el tercer año o cuarto de la residencia. Y después, cuanto más cosas ves, tenés más respeto.
por la obstetricia y por todo, ¿viste? Y yo realmente las valoro y las respeto muchísimo cuando escucho que son parteras o dulas que acompañan a mujeres en ámbitos rurales donde capaz el hospital más cercano queda a 2 horas y media de viaje. Realmente, sinceramente, porque no tendría que existir eso, tendría que existir capaz un centro sanitario cercano para que las asista si pasa algo. No sé cómo será en cada país. Yo me manejo en Argentina y bueno, acá hay cercanos en la mayoría de las provincias, hay, sacando algunas así muy extremas, no sé, en Jujuy a 3.000 metros de altura, pero la mayoría tiene centros, mínimamente, aunque sea un centro sanitario, que haya un médico generalista que le ayude. Pero realmente les admiro eso, eh, el que existan, eso solito. Muchas gracias, Adriana. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué sugerencias podrían dar a las parteras y los doctores, a las dulas, si está en acompañamiento y no ha llegado la partera o el obstetra? A propósito de un caso que le pasó a una dula compañera y terminó atendiendo el nacimiento, pero tuvo que salir de emergencia ya que la madre presentó hipotensión y sangrado luego del nacimiento del bebé. Yo, ¿Está el doctor? Joa, creo que se quedó Está sin congelada. No sé si a alguna de ustedes les ha pasado esto, tienen experiencia con Pues esto, hasta que... yo podría decir que en todos estos años de práctica, lo que sí me ha interesado es saber actuar en situaciones de emergencia, como una distocia de hombros o específicamente en esa parte me he enfocado más porque yo creo que es la que más miedo me da y que no me quiero confiar en que la partera medicalizada tenga las habilidades para resolverlo. Si las tiene, maravilloso, que tendría que tenerlas, pero a veces nos tocan parteras muy jovencitas que pues todavía no tienen el suficiente camino recorrido. Y creo que es responsabilidad de todas y todos los que estamos involucrados en acompañar ese parto, en tener las habilidades mínimas para resolver cualquier emergencia. Es como todos tendríamos que tener el curso de primeros auxilios, no importa a qué te dediques. Si estamos en este medio de partos, yo entiendo la manera de pensar de los médicos que están formados para resolver casos de vida o muerte y que siempre están en ese enfoque. Y las parteras tienen otro enfoque en ver el parto como algo fisiológico, algo natural, algo saludable, del cual no tenemos que salvar a nadie. Entonces se encuentran estos dos polos en donde necesitamos encontrar un punto medio. Ninguno, yo no le doy ni la razón a uno ni al otro, porque veo sabiduría en ambos y creo que necesitamos ambos. Eh, pero sí, sí, yo creo que sería como, si bien no estamos autorizadas a meter mano en un parto como dulas, sí, para mí, bienestar de conciencia. Si, por ejemplo, un caso como el que mencionan ahí en el chat de que no hay nadie más, pues saber qué hacer, ¿no? O sea, no lo voy a resolver, pero a lo mejor hablo a la ambulancia o veo si yo lo puedo ir manejando en lo que viene la ambulancia. Es dar esos primeros auxilios en lo que viene la ambulancia. Ese es mi punto. Es que me parece que independientemente que
las normativas digan que la dula no puede tactar, no puede, bueno, hay cosas, es lo mismo que te encuentres en una vereda con una persona que tiene un síncope. Acá se hacen talleres directamente de reanimación para salvar a las personas que tienen un síncope, que es un alto porcentaje, y que simplemente sabiendo hacer una reanimación cardiovascular lo salvás, y no tenés que ser ni médico ni enfermero. Yo creo que si tenés una paciente que está en riesgo y vos ya viste qué maniobra hay que hacerla, no vas a esperar 25 minutos a que venga la ambulancia, porque la criatura ya con la cabeza afuera y tiene una distocia de hombro, va a tener un sufrimiento, tenés que terminar de hacer la maniobra para sacarlo. O en el caso de una hemorragia, una cosa que es bueno que tengan en cuenta es continuamente frotarle el útero a la madre, aunque se queje, hasta que lo tenga duro como una piedra, pero lo tiene que tener duro como una piedra. Ustedes tienen que hundir la mano a la altura por debajo del ombligo, entre el pubis y el ombligo, y tienen que sentirlo ahí o un poquito más arriba del ombligo, durísimo. Esa es la certificación de que el útero está contraído y que no va a perder más de lo normal para una puérpera. Porque si lo dejan y esperan a la ambulancia, en 10 minutos la mujer perdió 1 litro de sangre. Y eso no se las va a castigar porque hagan eso. Cualquier persona lo puede hacer, el marido, la madre, el que sea. Y si no, buscar algo con peso también y ponérselo arriba, una bolsa de arena, lo que sea, ponérsela arriba del útero, como para que mantenga ese útero duro hasta que venga la ambulancia. Y bueno, más bien que si es una enfermera, si es una partera, puede tener un suero y una vía y ponerle un suero para que no, poder equilibrar un poco la pérdida de sangre, o un ringer. O sea, en ese caso, si es personal de salud que está con ustedes, eso lo puede hacer perfectamente. Y es una manera de paliar la situación y que no pierda tanta sangre esa mamá hasta que viene la ambulancia. ¿Mm? A mí me pasó eso en un hospital. En el hospital las matronas, las obstetras no sabían hacer masaje abdominal ni estimulación de útero para resolver un problema con la expulsión de la placenta. Y yo les dije, pero ¿cómo? Si eso deberían saberlo ustedes, eso es mecanismo de la obstetricia que pueden utilizar. Y fue un momento de frenesí que yo me sorprendí porque yo no soy obstetra y yo estaba acompañando en ese minuto como dula y me sorprendí de que el equipo médico que estaba ese día no tenía idea. No, esa es la técnica más sencilla, más común y más antigua. O sea, las modernas pueden ser que le pongan un suero, le pongan cinturón, o le pongan cualquier oxígeno, o le pongan, no sé, una ergoterapia muscular, eso ya es más del hospital, pero lo más sencillo es lo otro, y lo más antiguo. Así que, no sé, qué raro. Pero Sinceramente. es bien, bueno, irónico que ahora a los estudiantes de obstetricia les enseñan menos y más le aumentan a las indicaciones para irnos a cesárea. En lugar de enseñarles a resolver una distocia de hombros o una doble circular de cordón o una hemorragia, o bueno, no hemorragia porque esa no, los mandan directamente, no, este es indicativo de cesárea, un parto de nalgas, no, indicativo a cesárea. Cuando en lugar de enseñarles estas técnicas que la mayoría de parteras rurales han tenido que aprender porque no tienen un Aprender. hospital cerca y lo tienen Bueno, que mira, resolver. en mi país, se llama obstétrica en mi país, o partera, ¿no? La obstétrica, por su título, puede realizar solamente partos encefálica. En un caso así puntual, como vos decís, no recuerdo tu nombre, Dulce. Dulce. Bueno, si está sola y se le pasa eso, más bien, si conoce la técnica,
más bien que no la va a dejar, no va a ser abandono de paciente, tiene que intervenir. El asunto es que justamente el parto en podálica es un parto que hay que esperarlo, no hay que estar tocando mucho y estimulando, tiene muchos pasos, como 10 pasos, es mucho más largo que el parto encefálica. Hay que saber hacer las maniobras, no se hace cualquier maniobra, y aparte sí o sí tiene que tener apoyo de pitocino, de sintocinón, creo que ustedes le llaman pitocin, porque si no se puede quedar sin dinámica justamente cuando ya la cabeza es lo último que tiene que salir, y bueno, y puede dañar, que era lo que hoy decía Beltrán, dañar al bebé, provocarle un sufrimiento fetal importante. El parto en podálica es un parto difícil. Está bien lo que decís, que en los hospitales, escuelas, tendrían que seguir enseñándolo y haciéndolo. Sí, tendrían que enseñarlo, aunque sea en podálicas de mujeres que ya han tenido muchos hijos, donde es más sencillo, porque ya la vagina es más grande, si el bebé no es muy grande, tendrían que hacerlo porque, o sea, yo lo aprendí a hacer porque en mi época yo me recibí cuando todavía no había ni ecógrafo. O sea que nosotros hacíamos la semiología de todo, hasta la ubicación de la placenta la hacíamos con el ultrasonido, no teníamos ecógrafo, soy de otra época. Ahora si no tienen ecógrafo no hacen diagnóstico, era algo que yo me horrorizaba y les decía a mis residentes, revisen a la paciente porque un día van a tener 3 días seguidos de corte de luz y no saben hacer diagnóstico de patología ginecobstétrica. Puede ser que no los toquen, que no les pregunten, que no oculten con un pinar. Desgraciadamente, bueno, los avances son buenos a veces y otras veces la gente se acostumbra y pasan esas cosas, ¿viste? Pero yo creo que sí, que un parto en podálica no se debería haber erradicado como se erradicó de la mayoría de los centros, porque es malo. O sea, salvo que sea un parto donde se ve que el bebé es muy grande, bueno, un montón de factores, pero mínimamente al médico que se está formando tiene que saber hacerlo porque le llega a pasar en un lugar donde no tiene quirófano, ¿y qué hace con esa mujer? Claro. Hijita, ponte algo, hace mucho frío, perdón. Estoy en mi cama, estoy caliente. O sea, mínimamente un médico en su formación obstétrica tiene que saber hacer un parto en podálica. Le tienen que enseñar a hacer un parto en podálica, lo mismo que un forceps, que también cada vez menos aprenden a hacerlo. Pero bueno, no sé, yo como que soy de otra época de la obstetricia. Nosotros no teníamos estos valores de cesárea que se ven ahora. Teníamos muchísimo porcentaje. Quiero Gracias. agregar que se desconectó, que es importante ante una situación que hay que resolver, ¿sí? Que pueden ustedes saberla o no, cuanto más conocimientos y más herramientas tengan, más seguras se van a sentir, es que no perder el control, ¿ya? Porque son ustedes las que acompañan y las que van a dar también esa seguridad y esa protección a la familia. Si yo, que soy la partera o estoy acompañando como dula, entro en un estado también de shock y de no saber qué hacer y no sé qué, se va como que todo al tacho. Perdemos todos. Entonces siempre entrar en tranquilidad, ir al plan que puedo pedir ayuda, llamar por teléfono o a una ambulancia, o que la partera me guíe por teléfono, ¿no? Ahora es todo tan online, podemos estar tan al servicio que por ahí no está la partera presente, pero podemos estar comunicados con alguien o ver ciertas situaciones y ya estar compartiendo. Sabemos que somos una red y que
oye, estoy en tal situación, me está pasando tal cosa, ¿qué debo hacer? ¿No? No perder Sí, esa sí. La uti- paciente de, que de, de tranquilidad y saber que somos red, que cuanto ustedes más en red estemos y más conectadas y nos podamos interconsultar en la situación en la que estoy, ¿sí? Eso es importante, no sentirme sola. Si bien estoy sola con la familia en esa situación, no estoy sola, porque hay siempre avisar a las compañeras, a la red en la que estoy entrando a un parto, tírenme la buena energía, estén atentas ante cualquier consulta. Entonces eso nos va a dar también mayor seguridad, mayor confianza, ¿sí? De que puedo resolver con otros, con otras, e ir consultando. Creo que esto es algo que también está creciendo con poder estar más conectados, ¿no? Una pregunta, el recién nacido, ¿quién se encarga cuando se produce el parto en la casa de atenderlo, de secarlo, se lo dan a la mamá se pone a amamantarlo y cómo se manejan después? O Sí, si tienen, hay un buen Edgar, es piel con piel y cualquier reanimación que se haga se hace en medida en lo que se pueda encima del pecho de la mamá. Sabemos eso también, ¿no? Eh, Hay evidencia científica que cuanto más el bebé está en el pecho de la mamá y la mamá lo llama, ¿no? Ahí acá también hay todo un sentido espiritual en la partería que trabajamos. Y a veces también las complicaciones, yo considero que se pueden dar más en el hospital porque es más caótico Ujú. en ciertas situaciones que en la casa, que hay un ambiente tranquilo en el cual se está desarrollando todo con calma, con sus tiempos, con sus procesos. Eh, Al poner el pecho sobre el bebé, sobre el pecho de la mamá, y por ahí es un bebé que tú sientes que no ha llegado, no está llegando, le pides a la mamá que lo llame, que le hable, ¿sí? Que le sobe su espaldita, ¿no? También ahí, a ver, damos información a la mamá de cómo puede llegar este bebé, qué tenemos que hacer, ¿no? Nos vamos todos nutriendo de saberes. vos sos Entonces parte- soy partera en casa, soy partera empírica, bueno, Aquí sí, yo no, puedo, porque en Argentina existe también la partería universitaria, ¿no? Uno se puede recibir de partera en la universidad, ¿verdad? estás, Tenés estás en silencio, Adriana. ay, perdón. Acá en Argentina no existe ya más la partería, vendría a ser la práctica. Esa ya desapareció. Son licenciadas de la universidad, estudian 4 años en la universidad. Sí, las obstétricas, es la licenciatura en obstetricia. Sí, bueno, no bueno, yo existe. vengo de un encuentro en Córdoba donde hay varias parteras siguiendo el camino, sí, se llaman parteras comunitarias. Que no son universitarias, No vos son decís, sí, que no son universitarios. que se formaron, bueno, y será en Con Córdoba capaz. sí, bueno, en Córdoba conocí, pero hay red, en bastantes lados, y se forman con otras parteras, ¿no? El conocimiento no deja de llegar, todo el tiempo nos estamos formando, todo el tiempo es parte, es parte, ¿no? Es parte No de la hacemos ciencia, es formación parte de, universitaria, pero sí académica. sí, Eh, todo el tiempo, de hecho, hay cosas que son un poco obsoletas, entonces que hacíamos en un comienzo, ahora no las hacemos, ¿no? Y cada vez van cambiando también las prácticas, y esto es importante, no dejar de formarse, no dejar de nutrirse, ver lo que esto sí tomo, porque bueno, esto sí tiene cierta evidencia o se comprueba, y esto no lo dejo. Es importante. Por eso digo que las redes también ayudan. Sí, en los encuentros con parteras, el tener, como dices, yoga, el tener esa comunidad, no solamente local, pero también de otros lados,
para ir compartiendo lo que se está haciendo en otros lados. Es muy Sí, importante. Aquí en cuanto a lo del recién nacido, aquí en Canadá, cuando los partos son en casa, y sobre todo cuando son con parteras no registradas, o sea, parteras no medicalizadas, estudiadas en universidad, eh, se deja al bebé en el pecho y ahí sobre el pecho se le toma el pulso nada más para saber que su ritmo cardíaco esté bien y nada más. Se le revisa que el color de la piel esté bien, incluso si no llora. No se toca en lo absoluto el cordón, para nada, y se deja el cordón hasta que la placenta sale. No se toca, no se pinza, no se corta hasta que la placenta sale. Y así es, ningún problema. Cuando es en así es. hospital, sí se lo pasan a la mamá, pero inmediatamente le pinzan el cordón, al bebé lo empiezan a frotar horrible, le pellizcan los pies, le pellizcan las orejas para que llore, y es muy, muy abrumador para el bebé. No recibe ni la sangre que le faltaba recibir, ni tiene tiempo para tomar su primera bocanada de aire. Entonces, a pesar de que Canadá está como considerado uno de los países donde se respeta el nacimiento, y sí, en comparación de México, de donde soy, sí veo una gran diferencia, pero todavía veo más diferencia cuando el parto es tratado por las parteras, eh, pues sí, algunas parteras licenciadas y otras, pero mejor aún, la verdad, con las parteras que no han, y están al tanto. Nos juntamos y compartimos. Encontré este estudio, yo encontré este otro y lo comparamos y estamos en constante estudio. Yo no soy partera, pero me encanta. Entonces, quiero aprender porque a veces las mamás piden y a veces se enfrentan con médicos que les quieren hacer una inducción o les quieren hacer una cesárea por cualquier motivo, y entonces tengo aquí mis respaldos de que aquí está este estudio, ve y dile que este estudio te ampara, o de este otro. Y así hemos evitado inducciones, cesáreas innecesarias. Entonces, Sí, a veces también hay que ver, ¿no? Los estudios, con cuántas mujeres fueron hechos, o sea, es interesante también eso, ¿no? No toda la evidencia, hay que ser cuidadoso en todos los casos y esto, importante, siempre dejar decidir a la mamá. Y Muchas a ver, gracias. otra cosita que les iba a decir, sí. Yo no sé si podemos, si nos puedes ayudar con alguna conclusión, si alguien quiere dar su conclusión también para ya terminar, por favor. Bueno, eso, seguir estudiando, informarse, tomar decisiones también ustedes sobre las personas a las que acompañan, y también saber esto, decir que no sé, la verdad que sobre este caso que me estás planteando, no sé, investiguémoslo, estudiémoslo, preguntemos, ¿no? No tenemos por qué saber todo, todo el tiempo. Entonces ahí también importante pedir otras opiniones, hacer interconsultas y así aprendemos un montón también, abriéndonos al conocimiento. Muchas gracias, Joa, muchas gracias a todos los que se unieron. Seguro fue un espacio muy enriquecedor para todos. Y pues yo personalmente agradezco mucho a Joa y Martita, que ya no está, que seguro lo verá luego, todo su conocimiento y el espacio y el tiempo compartido. Les mando un abrazo a todas y pues ojalá haya otro espacio en el que nos podamos unir y ampliar más esta información, porque sé que se nos quedaron muchos puntos en el aire. Gracias, gracias por invitarme a compartir y bueno, cuando gusten. muchas gracias, Gracias. Antonella. Gracias a todas. Un beso.